Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, 9 de la mañana con 38 minutos, y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, que más que invitado es parte de la casa. Nos referimos al economista Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Está muteado, Andrés, parece. No lo podemos escuchar. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Ahí usted nos Ahí, habla. Ahí sí, lo sí, escuchamos perfecto, ahora sí. Andrés. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días, Claudio, gusto verlo. Igualmente, Andrés, y para rápidamente nos vamos a meter en materia porque son varias las cosas que queremos abordar, porque ha pasado de todo en estos días que no habíamos tenido la posibilidad de conversar, y partamos con lo que ha sido la campaña presidencial, que está entrando ya en fases definitivas, en términos por lo menos de lo que va a ser la primera vuelta, y obviamente los temas que dicen relación con la economía generan mucho debate, muchas dudas respecto de qué tan factibles de aplicar son las propuestas de las y los candidatos, sobre todo porque han habido ahí algunas propuestas, ofrecimientos que ya han sido calificados derechamente de impracticables, como por ejemplo este recorte que quiere hacer en materia fiscal el candidato José Antonio Kast. ¿Cómo ha visto usted este tema, Andrés, a propósito de que ya queda tan poquito para la primera vuelta? Sí, a ver, primero hacer una observación de carácter general, Claudio. Me da la impresión que las candidaturas, los programas económicos de las candidaturas, particularmente del sector conservador, de derecha o ultraderecha, eh, y apoyada por los medios de comunicación, plantean una agenda bastante restringida como objetivo económico para el próximo gobierno, que debiera ser solamente o principalmente el tema de retomar el crecimiento económico a toda costa. Y no, por ejemplo, no hay una palabra por el importante problema de la desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, y sin embargo, las campañas prácticamente no están tocando el tema de la desigualdad con con propuestas anti-desigualdad. También hay problemas del desarrollo productivo, industrial, qué hacer con el cobre, la descentralización administrativa del país, etcétera. Entonces lo encuentro un poco limitado. También como que la varita mágica ha sido que bajando impuestos y sobre todo bajando el gasto público se van a solucionar todos los problemas nacionales. Y en particular, la propuesta un poco más extrema, diría yo, de cortar el gasto público en 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en 18 meses, de la candidatura de Kast, claramente, primero que nada, puede ser recesionario, o sea, puede provocar una contracción económica, un shock de demanda tan fuerte de costo del gasto público. Entonces, el primero o segundo año, si se aplicara una receta de ese tipo, pueden ser de contracción económica, más que de acelerar el crecimiento económico, que es el supuesto objetivo. Y lo otro, ¿de dónde se va a cortar? ¿No es cierto? Eh, Reestructuraciones de programas que no funcionan bien, quizás exceso de personal en una repartición aquí y allá, no dan para 6.000 millones de dólares. Tendría que ser corte estilo Argentina. Gasto público en educación, gasto público en salud, pensionados, cultura, derechos humanos. Sería una cosa bastante complicada. No lo veo factible de hacer, Claudio, de recortar 6.000 millones de dólares en un año, año y medio. Ujú. Ahora, Andrés, esta situación obviamente va muy en la línea respecto de lo que se ha propuesto en otros países, en otras realidades, donde a lo mejor uno pudiese pensar que políticas de este tipo pudiesen tener algún tipo de explicación o justificación, como por ejemplo en Argentina. Pero ¿usted considera que la realidad actual de Chile amerita un ajuste de ese nivel? Porque en el fondo da la sensación de que se está tratando de instalar una sensación de crisis que no es tal. Exacto. No, Chile no, está en una situación muy distinta de la que estaba, por ejemplo, Argentina a fines del 2023, cuando gana y después asume Milei, porque tenía una inflación de 20% mensual, o un poco más incluso. Entonces, y otro déficit macroeconómico.
Chile tiene una inflación bastante acotada, digamos que se está convergiendo al 3% anual en mediano plazo, un poco más alto este año, pero no tiene una crisis inflacionaria. El nivel de deuda pública al PIB de Chile, que es alrededor de 45%, es de los más moderados de América Latina y de la OCDE. Es decir, no es un país que esté desbalanceado fiscalmente. Claro, se aleja de esta de déficit estructural. Bueno, hay toda una discusión de eso, pero el país no necesita el tratamiento de shock que proponen las candidaturas, digamos, del sector conservador, de la derecha o la ultraderecha, porque afortunadamente no tiene esos desequilibrios. Entonces no necesita. Lo que pasa es que hay hay una inclinación ideológica de que hay que reducir el Estado por definición, un resabio del neoliberalismo que ha campeado en Chile por medio siglo, de que hay que reducir el Estado a todo costo, porque que el Estado sería el causante de los problemas nacionales, de por qué no se crece y por qué hay problemas aquí y allá. Y también la rebaja de impuestos es muy funcional a los intereses de las grandes empresas que también son las que le están financiando estas campañas. Entonces hay que buscarle por ahí también, pero no es que el país tenga un gran desequilibrio macroeconómico y que necesite un ajuste fiscal como el que está haciendo Milei. Además que lo que está haciendo Milei está resistido en gran medida por toda la sociedad argentina, ¿no es cierto? Porque es de una brutalidad, es cortarle los reajustes a los pensionados, a los discapacitados, desfinanciar las universidades, los centros de educación. Entonces, bueno, la gente está en la calle y le fue mal en la elección de la ciudad de Buenos Aires. No, si se aplicara un programa así en Chile, yo se lo doy firmado que viene otra turbulencia social acá y sería muy resistido socialmente. Sería desestabilizante social y al final políticamente aplicar un tratamiento de choque de ese tipo para Chile, Ujú. pienso yo. Sí, bueno, vamos obviamente a profundizar en el tiempo que queda de campaña respecto de lo que está pasando con la carrera presidencial, pero también queremos dedicar unos minutos, Andrés, a evaluar lo que está ocurriendo esta semana, ¿no? A nivel internacional, donde el foco está Ya, puesto en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas que se han estado desarrollando durante esta semana ahí en Nueva sí, York y en un contexto que no se ha comentado mucho en los medios de comunicación. Obviamente han habido artículos de prensa donde se ha comentado este tema ya desde hace algún tiempo, pero no ha sido, por ejemplo, foco de las intervenciones de algunos dignatarios o dignatarias, que es la crisis a nivel administrativo que está viviendo actualmente en Naciones Unidas con problemas importantes de financiamiento, lo cual obviamente genera un manto de dudas y de incertidumbre respecto de cómo poder seguir adelante con varios de los programas, ¿no? que están a cargo de esta entidad multilateral. ¿Cómo ves esa situación, Andrés? Porque es bastante complicado. sí, efectivamente, Naciones Unidas que cumple este año, porque fue creado en 1945, 80 años, eh, enfrenta una crisis presupuestaria en gran medida, bueno, eh, en gran medida por el recorte de la contribución del principal país donante que es Estados Unidos, en particular con la administración Trump no cree en el multilateralismo, yo creo que hostila a las Naciones Unidas al final. eh, entonces, está implementando, sí, un corte de gasto que está entre 19 y 20% del presupuesto general de Naciones Unidas y reducción de personal de 15%. Y eso afecta a muchos programas, porque Naciones Unidas tiene misiones de paz, ¿no es cierto?, que hay que financiarla. Tiene programas, ¿no es cierto?, de erradicación de extrema pobreza, tiene programas de vacunación, tiene programas en la ciencia, en la educación, de la cultura, tiene comisiones económicas regionales, tiene análisis y de acción en terreno para atacar problemas sociales agudos, tiene la agricultura, etcétera. Tiene muchos programas que se están afectando, pero esto es consecuencia
de, de la situación global que vivimos, de un país que es más importante, digamos, en términos de contribución financiera, que Estados Unidos, que tiene su agenda en volver a restablecer una especie de grandeza imperial, que siente amagada por el crecimiento de China, de la India, el manejo de Rusia, etcétera, y otros desarrollos. Entonces, está preocupado de eso, y está preocupado de imponerse en el mundo y que se haga la voluntad, lo que se quiere un poco Estados Unidos. Entonces, le complica este organismo multilateral que es Naciones Unidas. Según la Carta de Naciones Unidas, no se pueden declarar guerras, o sea que la solución para eso se creó, porque se creó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El mundo venía saliendo en menos de medio siglo de dos guerras mundiales, los países dijeron, bueno, creemos un foro internacional, una organización que maneje los conflictos que pueden haber y las dificultades entre países por medio del diálogo, de la negociación diplomática y no de las armas, de la guerra, de la fuerza bruta. Entonces, bueno, pero ahora lamentablemente estamos retrotrayéndonos a esa situación de que grandes potencias creen que pueden imponer su voluntad en el mundo por la fuerza, por el poderío de su ejército, de su marina, de su fuerza aérea, los misiles, las bombas atómicas y todo el aparataje que hay militar. Entonces, les complica la existencia un poco de las Naciones Unidas. Pero ahora yo he visto, seguido, escuché completo el discurso del presidente Boric de Chile, muy valiente, muy claro, muy de principio, me pareció. También el discurso del presidente Lula de Brasil, muy interesante también, mostrando que en América Latina y quizá en el sur global hay mucho interés de sostener y revertir este deterioro de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Porque lo ven como un instrumento para la preservación de la paz, para avanzar a agendas más progresivas en el área económico, social, ambiental. Entonces, yo veo que en esta Asamblea General hay un rechazo de muchos países, también la posición de Francia, de Macron, ¿no es cierto? Y así, eh, que quieren defender esta organización. Ahora, quizás las Naciones Unidas, ya especulando, debería estar ubicada en otro país, si el país que es anfitrión no le gusta, incluso algunos presidentes no pueden entrar, o otros tienen menos tiempo que el presidente del país anfitrión, porque el país anfitrión habló una hora y el resto se sujetó a los 20 minutos. Después vi una cosa que salió de Macron en la calle que no podía llegar a la embajada de Francia, porque estaba cortado el tránsito y la policía no lo dejaba pasar. Bueno, no sé si Nueva York, en la actual circunstancia, eh, es la ciudad más adecuada para tener la principal oficina de las Naciones Unidas. Hay otra importante en Ginebra y hay comisiones regionales en distintos países. Digo Ujú. yo, un poco observando por lo que ha pasado en esta Asamblea General de esta semana. Sí, nos quedan 2 minutos, Andrés, pero le quería preguntar también respecto de qué pasa cuando una entidad como Naciones Unidas tiene déficit, por así decirlo, porque uno recurre a una entidad financiera, por ejemplo, para pedir un préstamo. ¿Qué pasa en ese caso con Naciones Unidas? Porque uno pudiese pensar de que podría estar un poco en riesgo la autonomía e independencia incluso de esta entidad multilateral si es que tiene que recurrir a financiamiento externo para poder mantenerse a flote. Claro, buena pregunta. Naciones Unidas tiene algunos fondos de ahorro propios para suplir periodos de vacas flacas en los aportes de los países donantes. Pero eso tiene un límite. Como es un organismo multilateral, eh, el ajuste, si le caen los ingresos, que son las contribuciones de los países miembros, eh, tiene que recortar directamente el gasto. Y por eso es que hay este corte de casi 20% del gasto y despido bastante importante de personal. Podría también endeudarse, podría ir.
y pedir un préstamo de emergencia a las Naciones Unidas, al Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional le aplicaría la misma receta que le aplica a los países. Oiga, corte el gasto inmediatamente. ¿Y qué es lo que está haciendo? No, yo creo que países superavitarios, digamos, por ejemplo, China, un poco Alemania, Japón, podrían hacer mayores aportes, o países en desarrollo, bueno, China todavía es un poco un país en desarrollo, para sostener la institución, y para hacer frente al corte de recursos que viene de Estados Unidos, pero tendrían que pedir cambios asociados, probablemente. Por ejemplo, la institución del Consejo de Seguridad, que tiene vetos y está constituido solo por las grandes potencias, y que puede vetar cosas. Entonces hay temas que no se pueden tratar, o candidatos que no pueden seguir, se les pone un veto, basta que un país del Consejo de Seguridad. Eso no es muy democrático. Ujú. Habría que hacer reformas de ese tipo. También yo veo un problema de la localización, insisto en eso. No sé si la localización es la óptima en las actuales condiciones, que Estados Unidos no, la actual administración, ¿no? Cosa distinta de lo que piense el pueblo norteamericano, pero la actual administración no, no le gusta, y hostila a las Naciones Unidas. Entonces, quizás debería estar localizada en otra parte del mundo. Quizás debería estar en París, quizás debiera estar, no sé, hasta en un país del sur global, quizás Brasil, no sé, Ujú. eh, o la India. Sí. No sé. Bueno, cosas que están surgiendo, ideas que surgen al observar esta realidad tan cambiante y volátil, pero es absolutamente fundamental que haya una defensa de las Naciones Unidas por los países miembros, porque es la única instancia, y lo muestra que no han habido guerras mundiales desde que se creó las Naciones Unidas. Desde el 45, afortunadamente, ha habido guerras locales, sí, pero mundiales, gracias a Dios, no. Y eso también hay que acreditárselo a la existencia de las Naciones Unidas, que también fue la razón por que fue creada. Ujú. Bueno, sin duda alguna, un tremendo tema, Andrés, atingente además, por cierto, por lo que está ocurriendo durante esta semana ahí en Nueva York. Nos quedaron otros temas afuera, sí, de carácter local, por ejemplo, las distintas repercusiones que ha generado el último IPOM entregado por el Banco Central, pero queda pendiente para la próxima sesión, Andrés, porque además ya vamos a estar cada vez más cerca de la elección, y todos estos temas también son parte del debate en torno a las campañas electorales. Así que muchas gracias por este espacio, Andrés, y lo esperamos pronto, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que esté muy bien, Claudio. Muchos saludos. Y cuando son las 9:56, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado. Siguen en nuestra sintonía. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Y a las 13 horas, más noticias en la segunda edición de Radio Análisis. Gracias a todo el equipo. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó